Hola, esta es la clase teórica que introduce el segundo cuatrimestre del curso de Sistemas de Representación Geométrica. En particular, nos gustaría encuadrar hoy la tercera unidad del programa del curso, que establece una continuidad y al mismo tiempo una evolución de algunas atenciones que ya hemos venido encuadrando desde el principio. Inicialmente hemos tratado de introducir el uso de los sistemas de representación para interpretar los comportamientos de la forma arquitectónica, tratando de traducir el, eh, las cualidades y la forma de una serie de edificios a un primer modelo de interpretación, que es traducirlos a un volumen. Una vez que completamos esa etapa, eh, incluimos una transición a poder describir ahora cómo ese volumen contiene un espacio y cómo se comporta el límite que determina ese espacio. Completada esa segunda unidad, habiendo atendido además a que ese espacio contenido por ese límite puede, puede tener ciertas cualidades específicas a partir del comportamiento de esos límites y determinar distintos lugares dentro de ese espacio, aparece ahora la oportunidad de pensar que el comportamiento de ese límite puede ser a la vez analizado, entendiendo que no es completamente continuo, o en todo caso, tratando de entender cómo se dan ahí las relaciones de continuidad y de discontinuidad, de forma tal que podemos integrar ahora en la interpretación de la forma todas las preguntas que hacen a la construcción de ese límite. Eso supone también hacer algunas preguntas respecto de cómo se comporta materialmente la arquitectura. Ese límite, que es efectivamente el emergente de la construcción, supone reunir muchos materiales diversos con alguna técnica. Y esa diversidad de materiales está definida por distintas técnicas, por distintas funciones de los elementos de la construcción, y justamente por la aparición de esta idea de que esa construcción puede reconocerse por partes. La forma de interpretar cómo reconocer a esas partes eh, la vamos a orientar en este trabajo práctico entre dos categorías. Por un lado vamos a tratar de entender lo que llamamos a los elementos que constituyen los límites del espacio. Los elementos son no cualquier parte, sino aquellas partes que tienen una identidad, un nombre, que está asociado a una función, a una capacidad técnica, pero a la vez a una serie de símbolos y de determinaciones culturales, ¿no? Por otro lado, vamos a tratar a lo largo de esta clase de entender cómo se establece la relación entre esos elementos y otro modo de entender a las partes, que la vamos a llamar pieza, y es una unidad que tiende a reunir diferentes elementos y que básicamente se ocupa de reconocer de qué manera toman características específicas en cada obra, las relaciones entre los elementos. Eso lo vamos a hacer concretamente en este módulo del curso, desarrollando un modelo material, con lo cual también vamos a tratar en la clase de hoy de repasar cómo se vienen empleando los modelos materiales en la arquitectura, tanto desde el punto de vista de sus capacidades de apoyar los procesos proyectuales como de acompañar o en todo caso instrumentar las capacidades de reflexión a partir del análisis y la investigación. Por empezar, me interesa traer este ejercicio que llevó adelante el estudio de Rem Koolhaas y sus equipos de investigación OMA y AMO para la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2014. Koolhaas propone que todo lo que se desarrolle en la Bienal se ocupe de una categoría, que todos los participantes, ya sean las representaciones nacionales u otros,
reflexionen juntos alrededor de esta idea de cuál es el estatuto o el estado de los elementos de arquitectura. Y en definitiva produce además de todo lo que sucede durante el evento este catálogo hecho de 15 libros, cada uno dedicado a uno de estos elementos típicos, o por lo menos desde el punto de vista de esta investigación, más típicos que les interesaba estudiar. Esos elementos pasan a ser los pisos, los muros, los cielos rasos, las ventanas, las puertas, las escaleras. Podemos pensar que esos elementos tienen efectivamente cada uno una función, tienen cada uno cierta demanda y capacidad técnica, participan además de una práctica que en la construcción lo llevan adelante algunos gremios especializados, no son los mismos quienes hacen las ventanas que quienes hacen los muros. Pero además tienen una serie de valores simbólicos y culturales y asignados también a su desarrollo histórico y a sus variaciones regionales y culturales en un sentido más amplio también. Entonces, en ese catálogo aparecen efectivamente puertas, balcones, pisos, techos, pero también ascensores, escaleras mecánicas, rampas. En este caso le parece especialmente interesante a Koolhaas poner en valor los elementos de circulación y también caracterizarlos como elementos. Por supuesto que esta categorización se presta a toda clase de discusión teórica, cuáles son los más importantes, cuáles son los secundarios, etc. Concretamente, la exposición se organiza en una serie de salones que cada uno de ellos presenta alguno de estos elementos a partir de lo que exponen distintos invitados. En este caso, un estudio británico lleva una colección de un archivo histórico de ventanas y expone estas ventanas literalmente, ¿no? Como genera una especie de muro en el que poner a cada ventana y poder ver simultáneamente todas estas ventanas presentadas por un orden histórico, como se tratara de la evolución de un elemento. Pero lo que es interesante acá es ver que en esta colección y en este dispositivo, al sacar todos estos elementos de contexto y verlos solos, digamos, aislados, o en todo caso asociados entre sí exclusivamente, lo que reconocemos es que cada una de las ventanas es distinta, y es distinta entre otras cosas porque justamente está fuera de contexto, ¿no? Cada ventana tiene una serie de atributos que por supuesto pueden ser estudiados desde el punto de vista de su variación técnica, los muy gruesos marcos y contramarcos de madera que se van afinando por un proceso de refinamiento de la técnica de uso de la madera, que se van siendo sustituidos por el hierro y el acero progresivamente, por el plástico, por el aluminio, la variación en el tratamiento de los vidrios o el desarrollo técnico de los vidrios, de los herrajes, de los mecanismos de apertura. Pero más allá de eso, que es de alguna manera historia técnica, lo que nos interesa es que la forma de cada ventana parece estar pensada para adecuarse a algo más que la ventana, es decir, a lo que podríamos entender que es la forma del edificio. Más allá de que además probablemente esas formas tengan que ver con condiciones climáticas, de asoleamiento, etcétera, que no pueden ser reproducidas en la exposición, lo que nos interesa es que hay algo de la configuración, por qué tienen estos arcos de esta manera, esta transición a este paño fijo, por qué la guillotina se divide en cuatro pero al mismo tiempo aparece este arco apuntado o ojival o de medio punto. Bueno, todo eso, podríamos pensar, no es un atributo tan exclusivo del elemento, sino que es la forma en la que ese elemento se pone en relación con otros, con los muros, los techos y el resto de los atributos arquitectónicos de los edificios de los que participaron alguna vez. Entonces, esto nos interesa especialmente. La cuestión de la caracterización de los elementos o la configuración de los elementos desde el punto de vista de la comprensión de la forma es muy importante, pero es relativa. Nos va a interesar siempre entender cómo se establece la relación entre los elementos, cómo cada proyecto pone en relación la puerta con la ventana con el muro con el techo y con el cielo raso, etc. De lo cual es probable que sea mucho más interesante entender o modelar o conceptualizar
cómo se ordenan las partes en sus relaciones y no tanto cómo se caracteriza cada una de las partes en sí misma como elemento. En este caso, por ejemplo, lo que nos proponen es una serie de salones que desarrollan el problema de la puerta. Lo que nos propone Koolhaas concretamente en este caso es producir estos vanos hechos de grandes secciones de telgopor cortadas con robots, con cortes mecánicos, y esos vanos reproducen en escala y con impresiones sobre sus caras vanos de distintas tradiciones arquitectónicas, de distintas culturas desarrollados a lo largo de mucho tiempo, etcétera, ¿no? Y en esa acción además aparecen toda una serie de cartelitos que tienden a identificar los elementos de cada elemento, es decir, cómo cada puerta tiene un contramarco, un zócalo, eventualmente con qué diferencia hay entre una puerta que tiene bisagras y que opera como un plano que se abre o se cierra, otras que están conformadas exclusivamente como vanos libres, etcétera. En esta acción de producir estos objetos expositivos que tienden a comportarse como grandes maquetas, ¿no? Por las que vamos transitando, reproduciendo en escala uno en uno o en distintas escalas a estos elementos arquitectónicos, Koolhaas nos propone reconocer que finalmente hay un estado actual que a él le interesa especialmente de la puerta, que es, por ejemplo, el detector de metales y el escáner de seguridad de los aeropuertos, que no conforma una puerta como un objeto físico, como un elemento material en sí, sino que más bien es el enlace de un montón de dispositivos de detección que remiten a computadoras, a personas que están viendo las cosas a través de cámaras, etcétera, y que conforman más bien un espacio que como trata de representar un poco caricaturizadamente en esta muestra, supone una serie de layers o de capas, ¿no? de transiciones entre el detector de metales, las cámaras, el mostrador, el lugar en el que te pasan el detector de metales manual, el lugar por el que pasan las cosas por los rayos X, todos esos elementos tienden a construir una idea de puerta que es en este caso más bien como una serie de espacios definidos por su interacción además con dispositivos técnicos. Con lo cual, podríamos decir, ¿no? que en el punto más radicalizado de reflexión sobre los elementos, esos elementos pueden desmaterializarse y empezar a funcionar como espacios asociados a dispositivos, por lo que justamente es imprescindible que nuestra capacidad de pensarlos y de conceptualizarlos formalmente esté dispuesta a abrir la imaginación y a no restringirse al montaje de ciertos elementos más o menos convencionales y su combinación mecánica en la obra. Una de las cosas que se volvió más influyente de la acción que lleva adelante Koolhaas en la Bienal de Venecia del 14 es este trabajo que hacen donde traducen al inglés por primera vez un manual de construcción chino muy antiguo de los años 1100. Y ese manual de construcción tiene como sus propias láminas donde describe muy bien como entre muchas otras cosas, la relación entre todos los elementos de madera con los que se construían los edificios significativos de la arquitectura china, básicamente entendiendo la transición entre los postes o columnas, las vigas, los elementos que conformaban la estructura de la cubierta y la propia cubierta. Bueno, todo eso aparece descrito con mucho detalle en el manual, incluso aparecen una serie de indicaciones respecto de la asignación de colores que después versiones posteriores empiezan a reproducir en láminas con colores, eh, pasando a pintura o asignación de color en el dibujo, lo que en el texto aparecía escrito. Pero bueno, todo este ejercicio sobre este manual de construcción, además de implicar la traducción, implica la construcción de una serie de modelos materiales que se presentan en la Bienal.
Y esos modelos materiales están producidos después de modelar en 3D estos elementos y de imprimirlos sobre foam board celeste, también con impresoras 3D o cortadoras 3D. Lo que se expone no es justamente cada uno de los elementos, el techo, la viga, la columna, sino todos estas zonas de transición donde se producen todas las articulaciones y donde se desarrolla el mayor ingenio de la construcción, lo que tiene que ver con cómo cortar y ensamblar todas las piezas de madera para pasar de la columna a la viga y de la columna al techo. Y se vuelve muy interesante porque justamente en una exposición que parecía pensada para representar a los elementos, ¿no? O a reflexionar sobre los elementos, lo que empieza a volverse especialmente interesante es ahora la comprensión de la organización de las relaciones entre los elementos, de lo que podría entenderse como ese momento en el cual se reúnen, se asocian, en este caso se derivan las cargas, se establecen las transiciones, ¿no? Y todo eso se presenta como una pieza, un elemento, un objeto material, en este caso de grandes dimensiones, presentado de nuevo en escala real, uno en uno, ¿no? Donde podemos reconocer en esta réplica hecha en Telgopor todos estos ensambles, todas estas organizaciones parciales que son las que le dan carácter y singularidad a la obra. Lo más importante en todo caso de la cualidad formal de esta arquitectura china no es tanto que la columna sea un poste, que los elementos de la cubierta sean un montón de viguitas, que las viguitas se combinen porque tienen una sección redonda o rectangular, sino la forma en la que se producen todas esas transiciones y combinaciones que le dan muchísima identidad formal. Bueno, eso es lo que aparece, podríamos decir un poco paradójicamente, ¿no? En una exposición que trataba de mostrarnos especialmente a los elementos. Quizá uno de los objetos más interesantes de la exposición es aquel momento en el cual se empiezan a observar no los elementos en sí, sino las relaciones entre los elementos y la configuración de estas piezas que tienen una enorme identidad arquitectónica. Me gustaría ahora que prestemos atención al uso que hacemos para reflexionar sobre estos asuntos los arquitectos de los modelos materiales. Eh, no es casual que muchas de las cosas que vayamos a ver giren alrededor de esta función de la exposición, porque justamente los elementos materiales están muy asociados a la oportunidad de reflexionar al construirlos y también de producir un objeto de visualización común, ¿no? Algo que podamos tener sobre una mesa o sobre una base y verlo entre todos y movernos alrededor y traducir de alguna manera la capacidad de percibir el espacio a la capacidad de percibir un objeto. Este pasaje es un pasaje, por supuesto, muy complejo, que supone muchas mediaciones, sobre todo la mediación de escala. Veíamos cierta fascinación en la exposición de la Bienal de Venecia de Kuljas de tratar de que estos modelos materiales tiendan a estar en uno y funcionen como extractos, ¿no? Cosa que puede funcionar bastante bien en un lugar tan grande como los arsenales donde se llevan adelante las exposiciones en la Bienal de Venecia, que son enormes y son muchos, ¿no? Pero además porque se producía sobre todo una observación de situaciones muy particulares, de pequeñas partes de arquitectura. ¿Qué pasa cuando lo que queremos es interpretar la organización de edificios completos? Bueno, empieza a operar de un modo mucho más influyente la escala y la lógica con la cual despiezar los edificios para poder interpretar su forma. Por ejemplo, en esta exposición sobre alguien del que ya nos hemos hecho más o menos amigos desde el principio del curso, que ha aparecido en algunas clases teóricas antes, Andrea Palladio, ¿no? Cuando se hace esta exposición en la Real Academia de Artes de Londres sobre Palladio, bueno, una parte muy importante de la exposición consiste en estas maquetas que reconstruyen en escala eh,
unos objetos tridimensionales que representan los edificios que Palladio proyectó o construyó en general en la zona del Véneto, en Italia. Lo que es muy interesante es justamente este ejercicio de hasta dónde los edificios están completos, cuando lo que se presenta es más bien como una parte del edificio, y sobre todo cómo empieza a aparecer esta idea que ya hemos integrado a nuestro trabajo de la sección, es decir, cómo esa, esa idea de que, que la forma del edificio puede ser comprendida sobre todo desde esta visión como de un volumen, ¿no? De una pieza que rodea un espacio. Cuando la seccionamos empezamos a reconocer ahora todo lo que caracteriza a la envolvente como un espesor, donde se producen un montón de mediaciones entre cubiertas y muros, transiciones, entre caras internas y externas, entre definiciones de espesores de las ventanas y las puertas, etc. Es decir, cómo al analizar esta relación entre volumen y sección aparecen modos de describir las relaciones entre los elementos. Y en ese ejercicio se empieza a entender justamente los modos de poner en relación a todas estas partes. Sin embargo, podemos pensar que en este trabajo todavía esos elementos o esas relaciones entre ellos no aparecen especialmente analizadas. Tratamos de ver sobre todo una recreación en un modelo material, en una escala reducida, en una especie de miniatura, del edificio para poder mirarlo desde afuera, agacharnos y poner el ojo y tratar de entender cómo se ven esos espacios desde adentro. Pero en ese sentido, la maqueta tiende a funcionar en este caso sobre todo como un objeto ilustrativo. Nos presenta la forma con todos sus detalles, pero completa y disponible para que uno lo observe, la analice y en todo caso, a partir de esa observación, pueda entender cómo interpretar, qué elementos hay, cómo se relacionan entre sí, etc. No hay en el objeto en sí, digo en el objeto representacional, en la maqueta en sí, todavía un intento de producir a través del modelo un mecanismo de puesta en valor de la relación entre las partes y el conjunto a partir de la forma de representarlo. Opera mucho más como un dibujo, como una representación, perdón, eh, ilustrativa, ¿no? Y no tanto como una, como una representación analítica. Eh, sobre la misma obra, los trabajos de Andrea Palladio y en este caso sus casas, eh, el arquitecto norteamericano Peter Eisenman desarrolló una serie de cursos donde estudió esos casos en la Escuela de Arquitectura de la Cooper Union en Nueva York. Y en esos cursos sí trató de emplear un uso de los modelos materiales como formas de traducir relaciones entre partes y lógicas de organización de la forma que fueran interpretando la organización de las casas de modo tal que los modelos materiales ya eh, empiecen a transitar este camino entre la descripción, la interpretación y también el reconocimiento de la imaginabilidad de la arquitectura, ¿no? Es decir, no tanto presentar al caso como una miniatura que podemos mirar, sino más bien tratar de entender que sus partes tienen determinado tipo de relaciones y determinadas características que se combinan con unas lógicas y una vez que comprendemos esas lógicas, desarrollamos un conocimiento proyectual propio al transitar ese análisis, ¿no? Y lo que tiende a hacer en estos ejercicios el equipo de Eisenman con los estudiantes es ir entendiendo de qué manera en estas casas se produce cierta relación entre los muros, las columnas, pero también cómo en esa combinación de muros y columnas que aparecen sintetizados como elementos
más cercanos a geometrías ideales, planos y líneas, ¿no? O cilindritos en el caso de las columnas, eh, se van reconociendo espacios con proporciones determinadas que empiezan a ser representados también como volúmenes, ¿no? Como vemos esos sólidos gris azulados, que es la forma en la que se caracterizan espacios más compactos, que tienen posiciones estratégicas, que se aparean a un lado y al otro. Podemos reconocer entonces cierta lógica de organización frontal de la casa, pensar a la casa como una secuencia de planos que operan de frente a fondo, que esos planos pasan de ser frentes compactos a ir ensanchándose progresivamente hasta producir una especie de ordenamiento muy lineal en el tramo medio de la organización de la casa y que después vuelve a secuenciarse para volver a concentrarse del lado trasero, ¿no? Es decir, ese pasaje de frente a fondo como secuencia de planos, como cambio de ancho y de efectos de proporción y de compresión y expansión de los espacios, es lo que empieza a tematizarse ya a partir de un modelo material que tiende a traducir los elementos arquitectónicos con toda su complejidad a piezas que van reconociendo sobre todo determinados comportamientos de esos elementos y sus relaciones. Hay muchos trabajos, esas mismas maquetas pueden ir desarmándose parcialmente y uno puede separar elementos y ir reconociendo cómo cuando sacamos el plano frontal aparece más claramente la visualización de cierta condición de los espacios centrales. Podemos, al separar esas piezas, ir observándolas cada una con mayor atención, al tenerlas en la mano, mirarlas en muchos sentidos distintos, de abajo hacia arriba, de un lado hacia el otro, etcétera. También aparecen estas modelizaciones que son un poco menos puramente geométricas, que tienden a reconocer, por ejemplo, la tensión entre la geometría de las cubiertas, definidas por la triangulación de los frontis y de los techos, con la geometría de los espacios definida por las bóvedas de los cielos rasos, ¿no? Vemos como hay una especie de caja que contiene un espacio donde hay unas láminas que definen la forma de las bóvedas curvas de lo que está contenido en ese espacio, ¿no? Pero además reconocemos por cómo se adosan en los extremos, los frontis de las fachadas, ¿no? Los triángulos que tienden a hacernos comprender cómo funcionarían los techos. Podemos ver cómo hay espacios compactos, ¿no? De nuevo sobre el frente y la cara trasera de esta otra villa de Palladio, cómo se arman las relaciones entre pórticos en primer plano, segundo plano, tercer plano, cómo se asocian a cada lado estas especies de arcos de triunfo, ¿no? que arman lógicas de simetrías y de espesor. Y si lo vemos en el sentido contrario, podemos empezar a movernos alrededor, ¿no? de la maqueta y empezar a comprender cómo se vinculan los espacios en estas secuencias, siempre bajo esta idea analítica, ¿no? Recordemos que analizar es separar, ¿no? Es, en este caso, retirar unas partes del edificio, poner en valor algunas, reconocer sobre todo las relaciones entre ellas, seguir trabajando sobre este tema, que parece ser un tema importante para el curso, de la relación entre el ordenamiento frontal, ¿no? La secuencia de adelante a atrás, y la organización transversal de las casas. En este caso todo hecho con unos modelos materiales de madera, construidos más o menos artesanalmente por los estudiantes, cortando, trabajando con sistemas de tornería, etcétera. Y esto lo podemos seguir reconociendo en muchos trabajos. Por suerte hay unos archivos disponibles donde podemos ver muy bien qué se analizó de cada casa, cuáles son las particularidades del trabajo que lleva adelante cada estudiante, etc. Mucho tiempo después, cuando Peter Eisenman se encuentra trabajando para la Universidad de Yale, produce esta exposición en la Escuela de Arquitectura donde retoma su estudio sobre Palladio, pero ahora a partir de todo un trabajo que se inicia en aquellos
ejercicios en la Cooper Union y que adquiere madurez, podríamos decir, o en todo caso evoluciona hacia otras atenciones, hacia estos trabajos hechos mucho más recientemente, a partir del uso de los modelos digitales. Ese modo de traducir elementos materiales y espacios a modelos analíticos, para Eisenman está especialmente potenciado por el uso de los medios digitales, el modelado tridimensional y la impresión tridimensional. Entonces, ese pasaje entre modelo analítico digital e impresión 3D le permite ahora producir un trabajo que está un poco menos determinado por la escala, porque de hecho, como ustedes saben, los modelos analíticos en la computadora se pueden imprimir grandes, medianos, chicos, etcétera, ¿no? Entonces puede, por ejemplo, producir esta exposición de una escala bastante mayor, donde las cosas pueden verse grandes y de hecho conforman como estos muy grandes paneles donde se ven las impresiones 3D aplicadas sobre un fondo como si fueran cuadros, ¿no? Y la propia organización del espacio, en este caso, opera un poco a modo de una organización paladiana, como si se tratara de meternos literalmente dentro de alguna de esas maquetas que habíamos visto hechas con madera en los ejercicios de la Cooper Union. Y lo que sucede es entonces que ahora aparece esta oportunidad de producir estos exhibidores que tienen un texto que describe algún análisis de cada una de las casas y dos impresiones concertadas, una de un modelo tridimensional que se visualiza cenitalmente como si fuera una especie de planta tridimensional, y una fachada que de nuevo aparece impresa en relieve como para poder reconocer ciertos comportamientos de sus partes, pero ahora poniendo en valor de alguna manera cómo trabajar el espesor de esa impresión. Los ejercicios analíticos, que también se publicaron en un libro que se llama efectivamente Palladio Virtual, tienden a recuperar estos intereses que nos mostraba Eisenman respecto de la organización de la arquitectura palladiana, ¿no? La secuencia de partes de exterior a interior, ¿no? Los bloques blancos que tienden a definir los elementos de transición entre interior y exterior, que normalmente son pórticos de acceso, etc. Las habitaciones grises que tienden a armar secuencias organizativas sobre frente y contrafrente, y los espacios centrales, que se presentan como grises más oscuros, que tienden a funcionar como espacios más focales, menos repetitivos y en formas de cilindros o de cruces. Y podemos entonces empezar a entender, por ejemplo, entre dos casas muy distintas, cómo se comparten estos criterios de secuencias espaciales y de tratamiento de sus partes, ahora dentro de una traducción mucho más abstracta a volúmenes geométricos, que en su proceso de materialización también pueden evolucionar hacia piezas un poco más complejas. Porque lo que es interesante es que al producir las maquetas, todo lo que en el modelo puede ser pensado como línea, ¿no? Al pasarlo al modelo material también necesita su materialización y empieza a convertirse como lámina. Entonces reaparecen muchas de estas búsquedas que veíamos en las maquetas de madera de Cooper Union, como del plano y el volumen, pero ahora por la finura que permite la impresión 3D, aparecen volúmenes definidos como láminas muy delgadas blancas, con volúmenes adentro grises y secuencias de planos que incluso pueden ser muy delicadamente representados por líneas muy finas, ¿no? Entonces empiezan a producirse piezas más complejas y relaciones de articulación entre las piezas que son además más fieles para entender cómo se dan esas relaciones entre espacios y por dónde se establecen las articulaciones, las continuidades, los ensambles, de una manera mucho menos elemental y simple que cuando lo pensábamos como una secuencia de volúmenes arrimados unos a los otros, ¿no? Y ese ejercicio puede reconocerse
si uno tiene la suerte de ir a la exposición y mirarla con mucho detalle, o mirando bien las publicaciones, observando muy detenidamente cómo funciona la lógica del espesor en la determinación de los elementos al construirlos y al combinarlos entre sí, ¿no? Entonces, lo que eran muros, cielos rasos, columnas, cúpulas, etcétera, empiezan a conformar piezas más complejas, más continuas, más articuladas en sí mismas, que contienen otras piezas. Algunas representan espacios, otras representan elementos materiales, pero en general muchas de ellas representan simultáneamente espacios y elementos materiales. Este tipo de trabajo, que tiende sobre todo a avanzar en los criterios analíticos, ¿no? En la forma de ir separando partes y reconociendo sus posibles relaciones de un modo como se ve en este modelo aditivo, ¿no? Define una de las productividades del uso de los modelos materiales. Me gustaría ahora contraponerlo a otro trabajo producido por un arquitecto también muy sobresaliente, Luigi Moretti, en los años 50, que para una revista que él estaba publicando, cuando llega al séptimo número de esa revista, decide dedicarlo a presentar una investigación que venía haciendo sobre arquitectura clásica italiana, arquitectura tradicional italiana, edificios de la época de los romanos, edificios del Renacimiento, edificios del Barroco, donde lo que le interesaba, especialmente, la revista se llamaba Espacio, era encontrar la forma de volver a mirar esas arquitecturas, tratando de identificar muy especialmente el comportamiento del espacio, más allá de todos los atributos de sus elementos materiales y sus performances decorativas, que eran llamativas y sobresalientes. Son edificios eh, con frescos hechos por los mejores pintores de la historia, con todo un tratamiento de mármoles, de molduras, etcétera, que son especialmente interesantes. Bueno, él lo que trata es de ver en qué medida la configuración de los espacios puede ser vista más allá de esos efectos de determinación, y a diferencia de lo que veíamos en el trabajo de Eisenman, en este caso lo que piensa es que el modelo material puede más bien funcionar al revés, que es unificando aún más todos los elementos y estudiando sobre todo su continuidad y la variación de su continuidad. Es decir, pensando al espacio como un modelado casi continuo en el que podemos reconocer por la forma de los pliegues, de las variaciones de proporciones, etcétera, la definición de la forma. Entonces, produce estas maquetas de yeso, eh, traduciendo el espacio a volumen. Es un ejercicio que conocemos, se parece un poco al que hemos hecho nosotros, entre otras cosas porque conocemos el trabajo que había hecho Moretti antes y nos interesaba sacar provecho de eso también. Pero lo que es muy interesante es que acá lo que puede empezarse a reconocer es que emergen ahora piezas más complejas que las piezas elementales que pueden definir pórticos, módulos espaciales, y que empiezan en la forma de representar su continuidad y su discontinuidad a dar cuenta un poco más del modelado del espacio en estos edificios que por sus atributos y sus cualidades constructivas y materiales tienden a presentarse mucho más secuenciados, rítmicos, hechos de apilamientos, de series de columnas, etc. El ejercicio es muy interesante porque además cada maqueta, en este caso por ejemplo la que representa la Catedral de San Pedro, como vemos, está hecha de distintas piezas y esas piezas están a su vez ensambladas porque tampoco es tan sencillo producir con las tecnologías de los años 50 de moldeado de yeso piezas tan complejas, ¿no? Por lo tanto, hay como algunas piezas que resuelven especialmente la descripción del pórtico de entrada, de la nave central y su relación con la cúpula y el ábside, etcétera,
y otras que completan las naves laterales y lo demás. Pero es interesante porque podemos ver de nuevo, como nos pasaba en otros casos, podemos agarrar cada una de estas piezas con la mano, mirarla de frente, de costado, etcétera, entender un poco más cómo se modelan los laterales, las cubiertas, etcétera, y entender además cómo se vinculan entre sí al adosarlas, ponerlas una junto a la otra, etcétera. En muchos casos, esto lo que nos permite es interpretar relaciones de continuidad y discontinuidad entre, entre espacios que están hechos de muchas secuencias de muchas áreas que por momentos se articulan a través de pasos bastante comprimidos, ¿no? Y bueno, es muy interesante entender ahora además cómo la decisión de usar molde de yeso, perdón, moldeado de yeso y producir una pieza de un único material, de un único color, que empieza a describir su variación sobre todo por estos efectos de claroscuro, de variación de luz y sombra, ¿no? Parece muy adecuado para tratar de valorar especialmente la relación de la continuidad y la discontinuidad del espacio, ¿no? Entender en esta unidad de construcción y determinación con estas cualidades tan parejas, ¿no? Y solamente a través de la variación de la incidencia de la luz y el claroscuro sobre el modelado, por dónde pasan las relaciones de continuidad y discontinuidad, cómo se producen las articulaciones, que como vemos son muy complejas, son edificios que han sido imaginados por capacidades de usar a los sistemas proyectivos realmente al límite de sus posibilidades para poder imaginar transiciones y articulaciones entre semiesferas y bóvedas cilíndricas cruzadas y pechinas cruzadas en el otro sentido. Es decir, son realmente articulaciones espaciales muy sofisticadas que sin embargo acá pueden verse de un modo mucho menos aditivo y parte por parte y mucho más a partir de la lógica de sus continuidades y discontinuidades. Este uso del modelado de una pieza a modo de maqueta para describir estos espacios reaparece en el trabajo que produce recientemente Andrew Sanders, basado muy literalmente en los trabajos previos de Moretti, que de nuevo, un poco como pasó con Eisenman, trata de actualizar un ejercicio artesanal hecho como con una base material, en un caso de madera, en el de Eisenman y en el caso de Moretti de yeso, em, de llevarlo ahora de nuevo, el modelado tridimensional por medios digitales y la impresión en plásticos, ¿no? La impresión 3D en formatos de plástico. Lo que es interesante del trabajo de Sanders es que a partir de los recursos que puede reunir con la Universidad de Pensilvania, eh, lo que hace es presentarse literalmente en los edificios con un conjunto de escáneres, producir escaneos 3D y a partir de eso desarrollar estos modelos materiales. Con lo cual podemos pensar que son modelos realizados con cierta inmediatez, ¿no? Como donde es la máquina la que traduce lo que está en el espacio al modelo. No hay alguien que decide cuál es el nivel de precisión, cuál es el nivel de cambio de definición de las partes como nos pasaba en los ejercicios de Eisenman sobre Palladio. Empieza a ser un ejercicio más simple desde el punto de vista analítico, podríamos decir, mucho más destinado al relevamiento y a la ilustración que al análisis, pero de nuevo, la capacidad de emplear la misma técnica comparativamente en muchos casos, verlos simultáneamente, entender la forma de poner uno junto al otro y poner en valor sus semejanzas y diferencias, en este caso además enfocado muy especialmente en la arquitectura barroca, muchas de las cuales podemos reconocer, ya había estudiado Moretti, sobre todo la arquitectura barroca italiana, bueno, aparece entonces sintetizada en este ejercicio. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Por ejemplo, ¿no? Algunas de las cosas que Moretti había modelado, poniendo en valor sobre todo la lisura
y la continuidad o discontinuidad del espacio cuando es traducido a una superficie geométrica lisa, en este caso conserva, ¿no?, con alguna técnica de reducción a escala, pero con la capacidad que supone la impresión 3D de trabajar con mucho detalle, la posibilidad de dar cuenta al mismo tiempo de esa articulación espacial, pero también de toda la rugosidad del tratamiento de las superficies producto de las cornisas, las decoraciones, eh, etcétera, sobre todo en las bóvedas y los arcos, ¿no? Y eso empieza a producir ahora una comprensión distinta del comportamiento de la forma, ¿no?, donde ya se vuelve mucho más importante entender todas las determinaciones de rítmicas y combinaciones de esos elementos decorativos y también constructivos, ¿no?, que van definiendo como ritmos de casetonados, de nichos, etcétera, que hacen que de alguna manera la superficie, por supuesto, deje de ser tan lisa y empiece a comportarse como una secuencia de elementos más variados, pero también más identificables, ¿no?, y opere sobre escalas distintas. Bueno, tiende a producir como emergente de lo que puede ser el análisis algo parecido a lo que charlábamos antes respecto de las maquetas de Palladio, ¿no? No eran lo mismo las maquetas de la exposición que veíamos al principio en el Real Instituto de Artes que las de los ejercicios de la Universidad de, de Eisenman, ¿no? En este caso volvemos un poco a estos momentos más ilustrativos, donde el edificio parece copiado y representado, vamos a exagerar un poco, con todos sus detalles. Cuando eso efectivamente se manifiesta como un modelo 3D, bueno, empieza a ser interesante porque eso que parece ser una acción de copiado del edificio, por el solo hecho de forzar convertir al espacio en volumen y poder verlo, donde todas sus caras internas pasan a ser bordes externos, ¿no?, como en aquellos ejercicios de Rachel Whitehead que veíamos cuando empezábamos el curso y pensábamos en cómo traducir la arquitectura a volumen, bueno, aportan una serie de novedades respecto de cómo visualizar y analizar los edificios, análisis que no hacen los autores del ejercicio, pero nos dan la oportunidad a nosotros de con estos materiales poder estudiarlos, poder entenderlos y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Sobre todo empieza a ser muy interesante, como les decía al principio, el efecto comparativo de cómo ver estos casos diferentes uno junto al otro y entender en qué consisten sus semejanzas, sus diferencias, sus singularidades y también sus reiteraciones o en todo caso sus atenciones en común. También, como veíamos, ¿no?, en otros casos, el ejercicio está pensado para poder producir un modo de visualizar esto, ¿no? Entonces de repente aparece esta idea de imprimir estos modelos 3D, pero imprimirlos con unos plásticos translúcidos que al ser iluminados puedan empezar ahora a permitirnos entender algo de la condición espacial, en este caso un tratamiento como de la máxima luminosidad a nivel del suelo, ¿no? Y entonces los edificios, mejor dicho, los modelos que representan a los edificios, empiezan a tener ciertas cualidades que no son las de los edificios en sí, que tienen que ver con cómo es mucho más luminoso el espacio inferior que el espacio superior. Sabemos que en muchos casos eso es al revés, la luz en general entra desde arriba por linternas en estos edificios, por lo tanto, podemos decir, se trata de nuevo de un efecto de negativo, ¿no?, o de inversión, de la misma manera que convertimos el espacio vacío en lleno, convertimos el espacio más luminoso en oscuro y el más oscuro en luminoso. Pero me interesa especialmente entender cierto momento de complementariedad en el trabajo de Saunders. Por un lado están entonces esta idea de cómo convertir
un espacio muy complejo en una única pieza, con todo su detalle, pero claramente unificada. Y este paso previo, pero muy importante, que es el que surge de los escaneos, que es cómo traducir un espacio a una nube de puntos. Esa nube de puntos que surge del escaneo tridimensional y que se traduce por el software justamente a unos cuantos millones, literalmente, de puntos en el espacio, ¿no? En este caso, esos, esos millones de puntos aparecen dispuestos según lo que releva el escáner en el espacio produciendo un modelo 3D, pero un modelo 3D hecho exclusivamente de puntos, sin líneas, ni superficies, ni volúmenes. Y eso lo que produce es, ahora sí, un fenómeno muy interesante que es pensar, ¿no?, como eh, una tensión que es propia de la física, ¿no? Sabemos perfectamente que todo aquello que se ve como sólido, que reconocemos como sólido y que se comporta como sólido, está molecularmente hecho de elementos muy pequeñitos relacionados entre sí por fuerzas que los mantienen unidos, pero no deja de ser, ¿no?, algo bastante parecido a esta idea de la matriz de puntos muy compacta que produce el efecto de solidez. En este caso, la visualización de la matriz de puntos lo que nos permite es percibir relaciones de transparencia y translucencia y de ver simultáneamente arriba y abajo, adelante, atrás, etcétera, que de nuevo nos podría permitir, si hacemos un ejercicio analítico con este material, entender problemas organizativos de una manera muy interesante por la forma en la que está modelado este modelo virtual que todavía no está traducido a una materialización, excepto en el espacio virtual, ¿no?, pero que Saunders en particular elige traducir a un sólido único, pero que a partir de esa matriz de puntos podríamos imaginar muchas formas de traducir a distintas materializaciones. Esas visualizaciones son en sí mismas especialmente interesantes si uno las contrasta con los sólidos que veíamos antes. Y podríamos decir, sin ánimo de criticarlo al bueno de Saunders, que gran trabajo ha hecho, que justamente los dos extremos son el tipo de ejercicio que menos nos interesa, ¿no? Es decir, pensar al edificio como una única pieza o pensar al edificio como una cantidad innumerable de piezas, o un sólido o millones de puntos. Bueno, lo que nos interesa es exactamente lo intermedio, es entender cuáles son las formas de asociar lo particular que permiten entender relaciones determinadas entre elementos arquitectónicos y que nos den a nosotros una capacidad proyectual de imaginar cómo llevamos adelante el modelado de la forma a partir de la técnica de la construcción. Algo de eso van transitando otros ejercicios, también en este caso académicos, que nos interesan especialmente. Por ejemplo, este muy lindo trabajo de Peter Wong, que llama Maquetas espaciales, sobre casas proyectadas por Adolf Loos. Adolf Loos había desarrollado un concepto que era el round plan, la planta en el espacio, ¿no? Imaginar que las habitaciones tenían proporciones distintas y se vinculaban entre sí por saltos de nivel y que todo eso quedaba contenido dentro de envolventes muy compactas, casas que se percibían casi como cubos, pero que por dentro tenían como toda esta variación espacial donde era muy importante la caracterización de cada espacio, ¿no? Cuál era el espacio grande, cuál era el mediano, cuál era el chico y cómo se relacionaban entre sí. Bueno, el ejercicio de Wang no es reproducir toda la casa, no producir todo el volumen, ni todas las habitaciones, sino exclusivamente los espacios de estas habitaciones especialmente características por la forma en la que se producen su delimitación y se articulan entre sí, ¿no? Entonces se hace este ejercicio de modelado 3D de los interiores de las habitaciones de las casas de Adolf Loos y impresión 3D y después para la exposición, y esto es importante, ¿no?, la maqueta se pone sobre una base que consiste en esta especie de cruz de vidrio, es decir,
que nos permite ver a la forma tanto desde abajo como desde el costado, como desde arriba, ¿no? Según cómo nos vayamos moviendo en la exposición, y poder comprender toda esta dimensión espacial de estos escalonamientos y ensambles de habitaciones. Podemos ver ahí los regruesos que indican la posición de los vanos, los puntos de transición, las escaleras que vinculan las cosas, pero justamente no se trata, como nos pasaba con el ejercicio de Saunders sobre el barroco, de traducir todo el edificio con un escaneo a una pieza única o un montón de partecitas, todas ellas con la misma jerarquía, sino de elegir cuál es cuál, la que se vincula con cuál, qué recorrido es el que me interesa poner en valor en cada casa y cómo producir el modelo. Sobre las mismas casas, por ejemplo, hay unos ejercicios de la Universidad Politécnica de Delft que publicó un libro muy lindo que se llama Round Plan versus Planta Libre, a partir de unos trabajos coordinados por el arquitecto Max Riselada, ¿no? Bueno, en esa Universidad de Holanda más bien lo que hacen es lo contrario, ¿no? Es pensar a las casas de los, sobre todo por este atributo, que es el de este efecto como doble de la fachada, como el problema de cómo desde afuera parece todo alineado, regular y compacto, ¿no? Que es lo que vemos como la cara externa de la fachada a la izquierda, y cómo la contracara de esa misma fachada da cuenta de todas estas complejas articulaciones espaciales donde las ventanas van encontrando posiciones diferentes respecto de los espacios para mantenerse alineadas desde el exterior, pero que a la vez van funcionando en relación a las proporciones y posiciones de cada uno de los espacios interiores. Fíjense qué distinto que es verlo cuando uno ve simultáneamente, ¿no? Como todos los espacios a través de la continuidad del plano del envolvente, que como lo veíamos antes en el ejercicio de los modelados 3D de las habitaciones, donde este tipo de visiones un poco más sincrónicas y simultáneas desaparecían, y sobre todo esta tensión entre la regularidad del exterior y la irregularidad del interior. Y esto reaparece en una exposición que retoma este trabajo que había hecho el Politécnico de Delft muchos años antes, lo retoma la Academia de Arquitectura de Maastricht, otra ciudad holandesa, que pone en valor aquel trabajo y hace una exposición donde volver a ver estos problemas, pero ahora con otros modelos que dialogan con los modelos que se habían producido antes, ¿no? A lo que vamos es, podemos producir despieces muy diferentes de una casa, por ejemplo, en este caso de las casas de Los o de las casas de Palladio, ¿no? Y distintos modelos materiales para analizar esto. Y justamente lo que empieza a ser especialmente importante es cómo, según lo que hagamos, según cómo decidamos la técnica, el modo de despiezar, etcétera, lo que vamos a hacer es generar una comprensión y un aprendizaje sobre las relaciones de continuidad y discontinuidad de los espacios y de las envolventes. Para ir redondeando, me gustaría ahora presentar un trabajo distinto, no un trabajo académico producido en el ámbito de las investigaciones, como todo lo que hemos visto hasta ahora, sino un trabajo rigurosamente proyectual. En este caso, el ejercicio que hacen para desarrollar un proyecto de una casa, Ricardo Flores y Eva Prats, y cómo hacen uso de los modelos materiales para llevar adelante ese trabajo. En este caso se trata de la casa en Providencia, una casa que ya existía, era una vivienda pequeña de un barrio obrero en el que había una casa entre medianeras de planta baja y primer piso que la persona que los convoca les plantea que necesita ampliar. Y aparece esta idea de, bueno, podemos agregarle un piso encima, incluso podemos crecer un poquitito hacia el jardín. Pero ¿cuál es el problema? Que al hacerlo, el centro de la casa empieza a quedar muy oscuro porque le agregamos un piso más, ensanchamos la profundidad de la construcción y nos empiezan a quedar más lejos el techo y las fachadas traseras y frontales de los espacios centrales. Entonces aparece una preocupación que guía todo el proyecto, que es cómo traer luz a ese centro, ¿no? Lo primero que hacen es modelar de un modo muy sencillo, con estas láminas de papel, eh, los espacios y los límites que se están imaginando para el crecimiento de la casa. Después, esto
lo pueden ver directamente en formato video en el sitio de Eve y Ricardo. Vamos a ver simplemente algunas impresiones de pantalla de ese video que explica el uso de la maqueta para estudiar este problema. Desarrollan una maqueta que pueda ser puesta arriba de la mesa con una lámpara en una posición relativamente equivalente a la que va a tener la entrada del sol y empezar a tomar algunas decisiones. Primero, entender que el sol puede arrancar entrando por ese patio vinculado con la terraza y que si hay una apertura lateral, ahí donde va cruzando el dedo, podemos ampliar la escalera de modo tal de que a través del espacio de la escalera la luz vaya bajando. Considerada esa opción, se desarrolla una maqueta un poco más compleja, ¿no? Y esa maqueta ya trata de desarrollar la relación que se da entre el patio, los sistemas de carpintería y la escalera. De forma tal de poder ver ahora que además empieza a haber otros elementos que se vinculan con esa operación. Por ejemplo, la chimenea, ¿no? Ahí podemos ver que cómo es la terraza, cómo aparece la perforación del patio nuevo, ¿no? Y que ese patio permite meter luz en esta planta por esa carpintería que vemos ahí. Esa luz, por una carpintería que empieza a estar diseñada en función de la relación con esta escalera, permite pasar de esa escalera a esta escalera, que es la escalera original de la casa. Fíjense que la escalera no se calza el tramo nuevo encima del anterior. Se desplaza para un lado de forma de que esa luz pueda meterse por este agujero e ir bajando por encima del espacio de la antigua escalera. Y entonces se empieza a producir toda esta articulación de cómo la luz baja mientras las personas suben y bajan. Pero la otra cosa que sube, en este caso, tenemos esta chimenea acá abajo y el humo se mueve, busca la posición en la medianera y sale por acá arriba. Y todo esto empieza a trabajar en el moldeado de este mismo espacio, como también un espacio para la ducha que aparece en este baño que tiene una claraboya acá arriba, con lo cual empiezan a reunirse muchos elementos distintos: escalera, chimenea, carpintería, muro, claraboya, ducha, en una pieza muy compleja, pero al mismo tiempo muy sintética, que articula todas esas partes y modela todo el área central de la casa. Después, el mismo estudio lo que hace es ir desarrollando todos los otros elementos de la casa con una técnica muy parecida de construcción y empezar a pensar cómo se pueden ir ensamblando entre sí y, por ejemplo, cómo modelar la fachada posterior de la casa que ya existía, pero que se desplaza hacia el patio y por lo tanto requiere una reconstrucción completa, y al hacerlo pensar en plegarla de forma tal de ir estirando en algún momento la profundidad de la planta y en otro acortarla para tener la luz un poquito más cerca y producir situaciones abiertas, quiero decir en forma de puerta o de puerta-ventana, ventanas, tratamientos de revoques, etcétera, conformando de nuevo una única pieza que reúne muchos elementos distintos: muro, ventana, puerta, etcétera. Asimismo empiezan a aparecer, además de esta carpintería bastante compleja, hecha de elementos de madera, una serie de otras construcciones, también de madera, en toda la casa, que arman las transiciones entre el espacio central y los lugares de dormir y de estar. Son placares, puertas, estanterías, todas hechas en madera porque el dueño de la casa es un carpintero y le resultaba muy interesante a él participar de la construcción de la casa y no solo hacer algunos muebles, sino empezar a construir partes enteras de la casa él mismo. Lo mismo pasa con la fachada principal. La fachada ya existía hasta acá, tenía una cornisa, una puerta, una ventana. Bueno, aparece una forma de remodelar el acceso para poder hacer un pequeño garage, para
ordenar la forma de entrar a la casa ahora conviviendo con ese garage, pero a la vez aparece este estiramiento de la construcción encima y hace falta pensar cómo relacionar la cornisa que preexistía con el volumen que se agrega encima. Y entonces no solo hace falta resolver la pieza de la fachada como un elemento que constituye la tapa de todo este espacio, sino también como algo que conforma la continuidad de todas estas fachadas que son todas iguales, porque se trata de un conjunto de viviendas que originalmente eran todas iguales y que define el espacio de la calle con ciertas características. Entonces, ¿cómo entender de nuevo ahora que se amalgaman elementos como portón, puerta, cornisa, muro, ventana y producen una pieza con características singulares que cumple con todas las necesidades que el proyecto tenía para Ricardo? Lo mismo como unificar el porche, la puerta, la ventana encima de la puerta, el portón, en una única operación, una única pieza, podríamos decir, que las integra como un elemento de diseño continuo. Y lo mismo con estos muebles, ¿no? Si pasamos la puerta de entrada y antes de pasar por esta puerta que ya existía para entrar al hall donde está la escalera y sube, ¿no? Bueno, se puede hacer un mueble que tenga ciertas características. De nuevo, es un mueble mixto que combina la función del placar con la de la estantería, con la de los revestimientos de pared incluso, ¿no? Eh, y que retoma atributos de la puerta que preexiste y se vuelve de nuevo una pieza muy compleja, articulada, que es en este caso una pieza de carpintería, pero al mismo tiempo es una pieza de arquitectura, una mezcla de mueble, pared y puerta. Lo mismo la fabricación del hogar, ¿no? Que necesita un frente de chapa, pero también una pieza de piso que haga que las chispas no quemen el piso de la casa y entonces también es de chapa, de la misma chapa. Entonces un poco de piso, un poco de chimenea empiezan a conformar una pieza en sí misma que se pliega en el espacio, mientras que el conducto y la caja de la chimenea también conforman una pieza compleja, etc. Hay un trabajo sobre el modelado de las partes que justamente saca provecho de su condición elemental de hacer puertas, vigas, chimeneas, terrazas, etcétera, pero que nunca queda resumido a la materialización de esos elementos en sí, sino que trata de, a través del diseño de la forma, integrarlos en piezas más complejas que son las que terminan definiendo los atributos de la casa. Y podríamos pensar entonces que hay algunas piezas, esta por ejemplo, que reúne el movimiento por las escaleras, el sistema de carpinterías, la ducha, que nos permite entender todo el movimiento de los fluidos, de los gases quemados de la chimenea hacia arriba, la entrada de luz en la ducha por abajo, etcétera, que en sí mismas operan reuniendo muchos de esos elementos y permitiéndonos proyectualmente desarrollarlos y después exponerlo y volver comprensible las principales operaciones proyectuales del edificio. Concretamente, estos mismos trabajos son llevados en otra de las bienales de Venecia para ser expuestos en la bienal y abrir esta conversación con el campo de la profesión. Me interesa de esto entender que esto que metodológicamente separábamos como un problema las exposiciones, un problema las investigaciones universitarias y los procesos de aprendizaje universitarios y otro problema la práctica profesional, son campos que constituyen todos ellos un único espacio de reflexión que se integra y que trata de definir justamente qué necesitamos estudiar, por qué necesitamos estudiarlo, cómo lo que estudiamos sirve para nuestras prácticas profesionales contemporáneas, pero a la vez cómo participa y se apropia de un campo de conocimiento de larguísima data y que nos permite aprender de muchísimas arquitecturas en la medida que tengamos herramientas y capacidades para analizarlas y ponerlas en valor.
este recorrido que hicimos por experiencias de otras universidades en Estados Unidos, Holanda, etcétera, y bienales en Venecia o lo que sea, em, nos permite a la vez pensar qué relación establece eso con nuestros propios espacios de práctica. Estos problemas, por ejemplo, para nosotros han sido recurrentemente estudiados en otros cursos, por ejemplo, en los que llevamos hace tiempo en la Universidad Nacional de San Martín, donde estos problemas del uso de los modelos materiales para traducir comportamientos formales y entender relaciones entre elementos y piezas, los ensayamos con elementos lineales, ¿no? Y entonces, cómo producir un dibujo de líneas y a la vez después ese modelado digital de líneas, traducirlo a una construcción material y entender todas las condiciones que supone construir, por ejemplo, con varillas de madera, flexibilidad, rigidez, estabilidad de la forma y generar ahí también un aprendizaje de este diálogo entre el pensamiento geométrico y virtual y el pensamiento material, ¿no? O en todo caso, la práctica material y la manera de generar una comprensión de la determinación de la forma en su materialización. Estos modelos analíticos, de nuevo, despiezan, por ejemplo, en este caso, un elemento complejo como una cúpula con su linterna, con su tambor de una iglesia de Otto Wagner en Viena, y el problema de la fachada, las torres, el pórtico de acceso, etcétera, su modulación, su sistema de construcción respecto del envolvente, y a la vez la articulación de eso con la organización de los solados, las estructuras de transición entre la cúpula y el suelo, etcétera. Es decir, de nuevo, pensar que podemos ir entendiendo elemento por elemento, pero al mismo tiempo lo que es más interesante es comprender las relaciones que se producen entre ellos, la compatibilización de medidas, de escalas, de comportamientos estructurales para producir espacios y envolventes que tienen algunos niveles importantes de continuidad y de identidad. O la determinación de los límites del espacio interior en la forma de las bóvedas y las cúpulas de esta iglesia de Andrea Palladio en Venecia, las modulaciones de pisos, las posiciones en las que se determinan los ritmos de los elementos estructurales, etcétera, y el comportamiento del envolvente exterior con sus cubiertas y sus fachadas y la lógica de articulación entre ellas. Pero concretamente, lo que vamos a hacer ahora es establecer un diálogo interno entre nuestros ejercicios iniciales y esta instancia de revisión del comportamiento de la forma de las obras que estamos analizando vista a la luz de estos nuevos problemas. Cómo pasar de estas interpretaciones de volumen desarrolladas con plegando láminas de cartulina a tratar de interpretar cómo en las mismas casas, ¿no?, hay un problema que tiene que ver con la continuidad del muro, pero la relación entre la continuidad del muro y el pliegue de la fachada hasta conformar la cubierta, la posición estratégica de los vanos, la relación de los vanos con el muro de forma tal de que por momentos parece producirse como un corte en el pliegue y aparecen las aristas de los muros, o cómo pensar esta casa entre medianeras y todo este modelado espacial cuando lo abordamos en términos de volumen y entender de qué forma dialoga con el problema de nuevo, el pliegue de la cubierta, la asociación del pliegue de la cubierta con el modelado del espacio y la escalera. Fíjense la correspondencia rigurosa que hay entre el movimiento en el espacio que produce la escalera y el movimiento en el espacio que produce el pliegue de la cubierta, y a la vez como esa operación empieza a tener asociaciones con el pliegue de otros espacios del mismo edificio y empieza a operar como un criterio de configuración que asocia muchos elementos distintos, ¿no? Entonces, cómo ver simultáneamente esa particularidad, desarrollar una pieza que integre cubierta, escalera, muro y a la vez lo ponga en relación con la otra, la contigua, ¿no?, donde reaparece el otro muro que cierra ese espacio, pero trabaja en relación a una ventana, con una losa, con el pliegue de la terraza, etc.
O, por ejemplo, cómo pasar de esta descripción de un volumen de otra casa producida por Clorindo Testa con esta, desarrollada por un muy joven Matías Brun hace unos cuantos años, en la que ahora podemos empezar a entender qué tipo de comportamiento tiene la envolvente muraria, qué tipo de comportamiento tienen las losas y los pisos y los sistemas de las carpinterías que articulan los espacios entre sí. Esta aparición del cambio de color, por ejemplo, un poco a la manera de esos ejercicios de Peter Eisenman, reconociendo clases de elementos cualitativamente distintos, ¿no? Cómo las puertas empiezan a tener posiciones estratégicas en relación a la organización de los espacios, bueno, y cómo al desarmarla o agregarle elementos o sustraerlos, podemos ir viendo determinadas cuestiones de continuidad y discontinuidad puestas en valor de diferente manera. Cómo dar estos saltos, ¿no? Entre la visión del volumen y la materialización a partir de láminas, a entender que podemos elegir un material que tenga una consistencia, un cartón gris grueso, unas cartulinas más gruesas, unos cartones blancos, unas maderas, que al definir el comportamiento de ese material podemos modelar los elementos que conforman la casa con la precisión necesaria para que operen en la escala de atención que necesitamos desarrollar y que nos permita entender cómo ir un poquito más allá en la comprensión de la forma del espacio después de haber transitado ya ejercicios como el de perspectiva o el de sección y poder observar con más detalle ahora cómo son los criterios de continuidad y discontinuidad de las envolventes a partir de su materialización en un modelo material. Ya en la clase del miércoles pudimos presentarles estas atenciones o esta propuesta de cómo llevar adelante el ejercicio. Me gustaría terminar reforzando de qué forma podemos emplear el ejercicio como una manera de aclarar nuestras ideas y de robustecer nuestros conocimientos sobre qué carácter tienen las partes con las que proyectamos la arquitectura, cómo en los casos de estudio operan esas partes, puertas, ventanas, muros, columnas, techos, pisos, etcétera, y cómo entre sí establecen relaciones que son completamente singulares y que determinan las características más interesantes de los proyectos y que cada uno puede analizar poniendo en valor de manera distinta. Hemos visto muchísimas formas distintas de estudiar edificios clásicos producidos por Palladio o por no sé quién, ¿no? Con criterios muy diversos, tratando de reforzar la continuidad de la lisura de las envolventes o más bien de despiezarlas y pensar más bien en reforzar su condición rítmica o su condición secuencial. Hay muchas cosas sobre las que podemos pensar. Bueno, vamos a tratar de dedicarle unos días a trabajar en esto. Muchas gracias.